¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del módulo 3, que es sobre los indicadores. Los indicadores es el talón de Aquiles de las entidades públicas, tanto ministerios, gobernaciones, municipios. Hay muchos problemas con los indicadores, especialmente los de resultado o impacto. Gran parte de las entidades públicas saben definir indicadores de producto o actividades que son más concretos. Sin embargo, cuando empiezan a querer establecer indicadores de resultado o de impacto, hay muchas complicaciones. Creo que esa fue la debilidad más grande de los planes sectoriales PTDIs, PIs del periodo 2021-2025, los indicadores. El texto tiene todo un capítulo, toda una unidad sobre los indicadores. Bueno, inicialmente ha sido desarrollado esto hace 10 años, más o menos, un poco más tal vez, y hemos ido mejorando respecto al manejo de indicadores. Si nos ponemos a preguntar qué es un indicador, entonces tenemos las definiciones, varias definiciones. Por ejemplo, el que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que un indicador es un parámetro o un valor derivado de parámetros que señala o proporciona información sobre un fenómeno o proceso con un significado que excede el valor propio del parámetro observado. Por lo tanto, nos permite apreciar el comportamiento de dicho evento o acto. El Banco Mundial señala que los indicadores son herramientas que ayudan a cuantificar el seguimiento del progreso hacia la consecución de objetivos. Son expresiones específicas, usualmente cuantificables, que reflejan cambios en condiciones sociales, económicas o ambientales. El PNUD señala, por ejemplo, que un indicador es una variable que permite medir cambios en situaciones específicas, facilitando la comparación entre diferentes contextos, momentos o población. Robert Kaplan señala, por ejemplo, que es parte del cuadro de mando integral, señala, y David Norton señalan que los indicadores, en especial los del desempeño, representan medidas cuantitativas que traducen las estrategias de una organización en objetivos operativos y medibles. Hay varios, pero vamos a tomar algunos más. Por ejemplo, vamos a tomar lo que dice, a ver, lo que dice el INE. Dice, pues los indicadores son expresiones estadísticas que reflejan una situación o comportamiento de una variable relevante para el desarrollo económico, social, demográfico o ambiental del país. Em, el indicador tiene dos funciones, una función descriptiva y una función valorativa. En la función descriptiva proporciona información objetiva sobre la realidad de una situación sin emitir juicio de valor, por ejemplo, el número total de estudiantes que reciben becas en una gestión educativa. Pero también tiene una función valorativa, agrega un componente evaluativo al comparar los resultados obtenidos con metas, estándares o necesidades, ¿no? Por ejemplo, la proporción de becas entregadas en relación con el número total de estudiantes en situación vulnerable. Por lo tanto, son dos funciones, la descriptiva y la función valorativa. Para el texto, por ejemplo, señalamos que el indicador es una unidad de medida que permite describir, analizar, monitorear y evaluar de manera periódica el comportamiento de variables claves dentro de la entidad, dentro de lo que es una política pública, programa, proyecto o proceso. En síntesis, un indicador es un instrumento de medición, ese es el concepto más, en resumen, ¿no? Este es un instrumento de medición que permite medir los procesos, los proyectos, los programas, los planes, las políticas y también cómo interviene la entidad. Eh, ¿Qué tipos de indicadores se emplean? Esta es una clasificación que hicimos para fines del documento de planificación. Bueno, existen muchas formas más para clasificar o agrupar. Entonces, estas son tres formas que se manejan para el texto. Uno es según su formulación o expresión, según el proceso de producción o por su alcance o ámbito de control y según el desempeño. En el primero, que es según la formulación y expresión, hay de dos tipos principales, los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos. ¿A qué se refieren los indicadores cuantitativos? Dice, son aquellos que expresan información mediante valores numéricos y estos a la vez se subdividen en indicadores absolutos
e indicadores relativos. ¿Qué es un indicador absoluto? Dice un indicador cuantitativo absoluto es una medida objetiva que refleja el número total de unidades observadas de una variable o fenómeno, sin considerar proporciones, relaciones o normalizaciones. Se expresa en cifras absolutas, enteras o decimales y permite observar el tamaño o dimensión de un hecho concreto. Las características de este tipo de indicador absoluto que se mide en valores numéricos concretos no se relaciona con otra variable o unidad, útil para conocer el volumen total de una situación y facilita el análisis longitudinales comparando en el tiempo. Em, También señalamos que es de una sola variable, los indicadores absolutos. Ejemplo, número total de proyectos fiscalizados por la entidad responsable durante un periodo fiscal, cantidad total de pavimento rígido o flexible construido, expresado en kilómetros lineales o metros cuadrados, número de pacientes atendidos en servicios de consulta externa, emergencia o internación de un establecimiento de salud, población total censada o estimada de una región geográfica o jurisdicción administrativa. Entonces vean que solamente es de una sola variable. Hay más ejemplos en el documento. El otro es los indicadores relativos. Los indicadores relativos, primero, un indicador relativo es una medida que expresa la relación entre dos variables, permitiendo comparar un fenómeno respecto a una unidad de referencia, con el total de una población, dice el tiempo, un estándar, una meta o una magnitud base. A diferencia de un indicador absoluto, el indicador relativo no muestra un valor total, sino una proporción, ya sea una tasa, un porcentaje o una razón, lo que hace especialmente útil para análisis comparativo y evaluaciones de desempeño. Entre sus características expresan relaciones, relación de dos o más variables, permite comparación entre unidades, se expresan comúnmente en tasas, razones o porcentajes, se normaliza la información, ajustan el valor observado respecto a un contexto. Por ejemplo, son multiplicados por una constante que son múltiplos de 10, que son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Facilita el análisis de eficiencia, cobertura o impacto. Requiere una variable base o denominador. La validez del indicador depende de la precisión del dato comparativo, por ejemplo, población total, superficie, presupuesto asignado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcula un indicador relativo? Es una relación de una población A sobre una población B por una constante. Es donde A es el numerador, B el denominador y C la constante de escala, múltiplos de 10. Los indicadores relativos se subdividen en tasas, razones y otros indicadores. A ver, ¿qué es una tasa? Una tasa es un tipo de indicador relativo que representa la relación entre la ocurrencia de un evento y la población o universo en el que ese evento sucede en un periodo determinado de tiempo. Se utiliza principalmente para medir la frecuencia o intensidad de un fenómeno en relación con una población base o total de referencia. La tasa es un cociente que expresa la frecuencia con la que ocurre un determinado hecho o situación respecto a una población o cantidad total, generalmente multiplicado por una constante como 100, 1000, 10, 100.000, 10.000. Esto es básicamente para comparar su interpretación. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tasa de alfabetización, que la fórmula es personas alfabetas, dice sobre población total de 15 años o más por 100. Si sale aquí como el 91.4% de alfabetización en poblaciones adultas. Tasa de desempleo, personas desempleadas sobre población económicamente activa por 100, 6.2% de desempleo nacional. Tasa de vacunación, personas vacunadas, población objetivo, por 100, 87% de cobertura de la vacunación contra el COVID-19. Entonces, la tasa de lo que llega a ser que los elementos del denominador también son contados en el numerador. El otro indicador relativo son las razones. Las razones es un tipo de indicador relativo que expresa la relación entre dos cantidades diferentes que, aunque pueden estar vinculadas, pertenecen a conjuntos distintos. A diferencia de una tasa, es una razón, el numerador y el denominador no necesariamente forman parte de un mismo total, sino que comparan magnitudes para reflejar proporciones relativas. Una razón es un cociente entre dos magnitudes distintas que permiten identificar la proporción, desequilibrio o relación entre dos variables. Se expresan como números puros por cada n unidades.
Ahí vamos a ver, por ejemplo, este es razón alumno docente, número de estudiantes respecto al número de docentes, 25 estudiantes por docente a nivel primario. Razón médico habitante, número de habitantes por número de médicos, un médico por cada 950 habitantes. Entonces, estas son las razones. En la razón, tanto el nominador y denominador son diferentes, ¿no? Lo que se quiere ver es la incidencia de una población respecto a otro. Otros indicadores, por ejemplo, que son relativos, son los indicadores de variación o crecimiento, que básicamente ven cómo se está cambiando la variable en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la variación porcentual, el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial por 100. Entonces me está mostrando cómo se está moviendo, cómo cuál es el crecimiento o decrecimiento. Hay otro que es el indicador promedio, que mide una magnitud media o promedio siempre sobre un conjunto de casos, ¿no? Por ejemplo, promedio 10 para resolver un trámite administrativo, promedio de gasto por paciente atendido en un hospital. La fórmula es el número, la sumatoria de los casos sobre N, sobre el número de observaciones. También hay otros indicadores como indicadores de estructura que evalúan recursos disponibles o la infraestructura existente. Por ejemplo, número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, número de policías por cada distrito. Entonces, esos son los indicadores relativos. Estos indicadores, por lo tanto, los indicadores, vean, como es un instrumento de medición, pueden haber un conjunto de indicadores. Los que hemos visto son los absolutos y los relativos. Eh, ahora, en los indicadores cualitativos, los cualitativos, por ejemplo, son una herramienta de medición que recoge información no numérica relacionada con la percepción, calidad, apreciación, comportamiento, actitud o valoraciones subjetivas de un fenómeno, proceso, o resultado. A diferencia de los indicadores cuantitativos, no se basan únicamente en cifras, sino en descripciones o juicios de valor que pueden ser estructurados de forma ordinal, categórica o narrativa. Un indicador cualitativo es una medida que expresa atributos no numéricos de un fenómeno, tales como opiniones, niveles de satisfacción, calidad de participación, ejercicio de derechos, cambio de actitud o percepción social, y que requiere métodos de recolección e interpretación no estrictamente estadísticos. ¿Cuáles son las características de este tipo de indicadores cualitativos? Capturan aspectos subjetivos o intangibles como satisfacción, empoderamiento, percepción de seguridad o calidad institucional. No se expresan necesariamente en cifras, pero pueden expresarse. Pueden adoptar formas categóricas, alta, media, baja, ordinales, muy bueno o a muy malo, o descriptivas, narrativas o testimoniales. Permiten comprender el porqué y el cómo de los resultados. Complementan a los indicadores cuantitativos al aportar contexto, causa, motivación o significados. Requieren técnicas específicas de recolección de datos, como encuestas abiertas, entrevistas, grupos focales, observación a participantes, entre otros. Puede ser sistematizado por su interpretación mediante codificación de respuestas, escala de Likert, matriz de valoración, análisis de contenido. Entonces, esas son algunas de las características. ¿Qué tipos de indicadores cualitativos existen? Por ejemplo, el de percepción mide cómo la persona valora o interpreta una situación o fenómeno. El de actitud o comportamiento refleja cambios en la conducta, disposición o compromiso de actores. De calidad subjetiva, evalúa el nivel percibido de calidad de un servicio o resultado. De proceso participativo, observa el grado de inclusión, diálogo o concertación entre actores. De empoderamiento o apropiación, mide el nivel en el que los actores se sienten dueños o responsables de un proceso. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, dentro de la gestión pública, en el tipo de presión ciudadana, percepción sobre la transparencia de una alcaldía, por ejemplo, ¿no? La alcaldía es el edificio, lo que tienes que poner de un gobierno autónomo municipal. Opinión de la población sobre el manejo transparente de recursos públicos. Fórmula dice es porcentaje que considera la gestión transparente sobre el total por 100, dice. Encuesta ciudadana con escala de Likert. Dice mayor al 70% es favorable, menor al 50% indica desconfianza institucional. Entonces, en el texto hay también varios indicadores respecto a los indicadores cualitativos. Eh, ¿Qué miden estos indicadores cualitativos? Dirección, positiva, negativa, intensidad alta, media o baja, frecuencia ocasional, frecuente, permanente, grado de satisfacción total, parcial o nula.
¿Ya? Los indicadores cualitativos son fundamentales para capturar el valor intangible, subjetivo y contextual de la política pública, programa o servicio. No reemplazan a los indicadores cuantitativos, pero los complementan, enriqueciendo la toma de decisiones con una visión más humana, perceptiva y participativa. Entonces, esos son la primera clasificación de indicadores. Le hemos llamado, ¿no? Según su naturaleza o por su, vamos a volver, según su formulación o expresión, cómo se formulan. Entonces, yo puedo emplear estos indicadores tanto en los procesos, insumos, producto, efecto o impacto. Puedo emplear cualquiera de estos indicadores, ¿no? Eh, es lo importante. Ahora, otra forma de clasificar los indicadores son por el proceso de producción o por su alcance o ámbito de control, también se llaman estos. Es básicamente están relacionados con la cadena de resultados, con el marco de resultados. Dice, por ejemplo, ¿qué estamos midiendo? Puede ser qué recursos utilizamos, qué acciones se ejecutan, qué bienes o servicios se generan, qué efectos se logran en el beneficiario, resultados o efectos, qué transformaciones sostenibles se alcanzan en la sociedad e impacto. Por lo tanto, en base a esa matriz, lo que vamos a tener son indicadores, por ejemplo, de impacto, indicadores de efecto, indicadores de producto, indicadores de actividad, indicadores de insumo, por lo tanto, en cada uno de los niveles, ¿no? Hemos dicho que el indicador de impacto, por ejemplo, evalúa el cambio evalúa los cambios estructurales sostenibles y de largo plazo generados en la población o entorno como consecuencia del conjunto de acciones desarrolladas por políticas, programas o proyectos. Reflejan el logro de un fin o un objetivo estratégico planteado. Estos indicadores de impacto nos permiten vincular las metas nacionales, sectoriales, territoriales. Puede ser influenciada por múltiples factores externos. Su medición requiere periodos prolongados y estudios específicos, encuestas, censos, estadísticas nacionales. Ahí tenemos entre los indicadores la tasa de reducción de la pobreza extrema, disminución del índice de analfabetismo nacional, reducción de la mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos, incremento del ingreso promedio per cápita en zonas rurales, aumento del índice de percepción de seguridad ciudadana. Entonces son algunos impactos que podría considerarse. Los impactos, vamos a ver más adelante cuando veamos planes de desarrollo. Desde mi punto de vista, los planes de desarrollo deberían concentrarse solamente en impactos. Podían bajar hasta un nivel de resultado intermedio, pero la esencia es mostrar estos impactos. En los planes de desarrollo nos hemos concentrado en proyectos, hasta en acciones, pero que al final lo que medimos son las acciones, ya no los impactos. Hemos perdido el norte en este tipo de planes. El otro indicador de resultado que mide los cambios directos e inmediatos generados en los beneficiarios tras la recepción de un bien, servicio o norma reflejan el propósito o objetivo específico del programa, proyecto o intervención. Se enfoca en actitudes, capacidades, comportamientos o condiciones de los usuarios. Su medición suele requerir instrumentos de percepción o registro institucional. Por ejemplo, ejemplos, porcentaje de estudiantes que mejoran su rendimiento tras un programa de tutorías, nivel de cumplimiento de una normativa recientemente implementada, porcentaje de productores que adoptan nuevas tecnologías agrícolas, tasa de satisfacción de usuarios de servicios de salud, aumento del nivel de formalización de microempresas tras capacitación. Entonces, ven los cambios inmediatos. Ahora, aquí hay que entender algo, ¿no? Entre lo que son los cambios, los resultados, los efectos y los impactos, hay una cadena, una relación de condicionamiento, hay una relación de causa-efecto porque pueden haber otros niveles de cambio. A partir del impacto, ¿por qué se hace el impacto o qué debe pasar antes, ¿no? Vamos bajando hasta podemos encontrar 3 niveles o 2 niveles dependiendo del sector. El otro indicador de este tipo es el indicador de producto que mide la cantidad y calidad de bienes, servicios, obras o normas entregados por una entidad como resultado directo de las actividades ejecutadas. Representan el nivel entregable concreto. Este nivel son más viables y medibles, se relacionan con metas físicas y operativas, reflejan la producción institucional. Ahora, aquí, por ejemplo, en este indicador de producto,
Muchas entidades, en especial he visto que los ministerios manejan un concepto de resultado intermedio. Aunque el concepto no aterriza en el marco de la Ley 78, pero ahí están los productos que generan. Pero hay una mezcla entre producto y actividad. El producto es, por ejemplo, terminar lo que se entrega, porque además puede haber otros productos de apoyo, entonces no diferencian entre lo que es un producto y una actividad, ¿no? Entonces es un error que cometen los ministerios en especial, no saben diferenciar entre lo que es producto y actividad. Aún menos diferencian entre producto terminal y producto intermedio. Por eso es que también ha sido la metodología que ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas, que realmente jalaba de pelo su metodología y su reglamento específico o su guía de reglamento específico. Indicador de proceso o actividades. Este evalúa el grado de ejecución de las actividades previstas, así como su eficiencia y calidad operativa. Mide cómo se está llevando a cabo las acciones dentro de un proceso o proyecto. Por ejemplo, cuando se evalúan las actividades, entonces esto me va a dar el avance físico, no del proceso. Eso me da el avance del proceso, cómo están llevando esas actividades. El indicador de insumo, por ejemplo, mide los recursos humanos, financieros, materiales o tecnológicos que se utiliza para llevar a cabo las actividades del programa o del proyecto o del proceso. Por lo tanto, tengo que ver, por ejemplo, en qué cantidad y calidad de insumo quiero adquirir o requiero, ¿no? Por lo tanto, mide estos indicadores de insumo. Em, el otro grande grupo de indicadores es según la clasificación, según el punto de vista del desempeño. Y aquí básicamente tenemos, por ejemplo, son las siguientes dimensiones, por ejemplo, la efectividad, la eficacia, la economía, la eficiencia y la calidad. En muchos documentos la calidad está incorporada en la eficacia porque no se puede entregar un producto sin cumplir ciertas características o requisitos que deben cumplirse. La efectividad, cumplimiento de resultados esperados, la eficacia, cumplimiento de productos planificados, eficiencia, relación entre recurso utilizado y producto, economía, gestión adecuada y oportuna de recursos y calidad, satisfacción oportuna y precisión del servicio. Entonces, servicio o producto. En este caso, por ejemplo, la efectividad se mide tanto en el efecto como en el impacto. Eso se llama resultados. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es indicador de efectividad. La efectividad es la medida del grado, del grado en el que se logran los impactos o efectos, resultados iniciales, intermedios o finales de una política, plan, programa, proyecto, proceso o intervención pública. No se consideran los recursos utilizados, ¿no? Por lo tanto, a ver, vamos a ver cómo es la metodología. Se compara, hay una comparación entre los impactos, efectos, resultados alcanzados versus impactos o efectos previstos. Aquí se usa la línea base, meta indicador, la línea base, la meta indicadores de efecto e impacto. Como instrumento se tienen las encuestas, informes de resultados, estadísticas oficiales, entre otros. Vean qué es impacto o efecto alcanzado sobre la meta prevista, tanto en el impacto como en el efecto por 100. Ahora, aquí dice, por ejemplo, si es 100, se tiene efectividad porque se ha alcanzado lo que se esperaba. Pero si es menor a 100, entonces menos efectiva. Significa que eh, no tiene la efectividad esperada, pero cuanto más es menos efectiva. Y cuando es mayor al 100%, mayor es más efectiva de lo esperado, ¿no? Cuando es mayor. Bien. Aquí le falta este símbolo que es de mayor, no es ese. Mm, luego vamos a ponerle que es de mayor, ¿no? Por ejemplo, dice el Ministerio de Salud, dice, implementa el programa Bono Juana Zuluy de Padilla, ¿no? El objetivo es reducir la mortalidad materna e infantil mediante transferencias condicionadas a mujeres embarazadas y madres con niños menores a 2 años, a cambio de controles prenatales y de vacunación. Reducción de la mortalidad, dice, en zonas beneficiarias del bono Juana Zuluy, que mide el grado en el que el programa ha contribuido a reducir la mortalidad infantil, el efecto esperado. Entonces, la fórmula es efectividad reducción observada de la tasa de mortalidad infantil sobre la meta de reducción prevista por 100. En este caso, por ejemplo, la línea base son 50 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. La meta programada es reducir a 30 por cada 1.000 nacidos vivos en 5 años. El resultado en los 5 años es de que ha reducido al 35%. Aplicando es 15 sobre 20 por 100 y llega a ser 75%.
La efectividad del programa es de 75% respecto a la meta establecida. Es menos efectiva, no hay efectividad, sino es menos efectiva. Medios de verificación pueden ser el INE, Sistema Nacional de Información en Salud, evaluación de impactos del Ministerio de Salud o entidades externas, comparación con zonas no beneficiarias, grupo de control. La eficacia es parecido a la efectividad, pero esto está vinculada más a los productos. Mide el grado de cumplimiento de la producción institucional programada sin considerar los recursos utilizados. Por ejemplo, evaluamos si se cumplieron las metas específicas. Se centra en el qué se logró, no en el cómo ni a qué costo. Ideal para indicadores de producto. Producción alcanzada, producción programada por 100. Por ejemplo, número de niños vacunados, meta de niños por vacunar por 100. Entonces, veamos, por ejemplo, teníamos 80 de 100 talleres planificados realizados, por lo tanto, la eficacia es 80%. Aunque los talleres no son un producto, son una actividad, ¿no? Entonces, muchos confundimos. Yo también esto hay que cambiar, ¿no? No, los talleres son una actividad, no son un producto. 100 becas entregadas, sí, se entrega así, sobre, ¿no? 120%. Puedo ser, entonces, ¿qué dice, por ejemplo? Si, si, si logro mayor si es igual a 100 es eficaz, mayor al 100 es más eficaz, menor al 100 es menos eficaz. En este caso es más eficaz, ¿no? Que ha superado la eficacia esperada. El indicador de eficiencia. Bueno, el indicador de eficiencia evalúa la relación entre los productos y los recursos utilizados como dinero, tiempo, personas o materiales. El indicador no es significativo por sí solo, sino en la medida en que se comparan con estándares establecidos de eficiencia. Entonces significa que el indicador de eficiencia no es per se, no se compara en sí mismo, sino que hay que tener estándares para comparar. ¿Qué mide? Mide la optimización de los recursos disponibles, la relación producto-insumo o costo-beneficio, buscando minimizar desperdicios y maximizar resultados. Es lo que busca. Ahora, un ejemplo es el costo promedio por niño vacunado, total invertido por número de niños vacunados. Tengo el costo promedio, ¿no? Puede haber un costo directo o costo total, ¿no? Esto hay que también entender muy bien. Se aplican ratios costo-beneficio, costo-eficiencia y además comparativo entre unidades, periodos o regiones. Pueden ser estados financieros, informes de costo, bases de datos o, o análisis de recursos o de insumos. La fórmula, por ejemplo, esta es una fórmula que yo le he cambiado, por ejemplo, hace mucho tiempo. Alguien me decía, has volteado la fórmula, me decían. Bueno, yo lo volteo por un propósito, ¿no? Algunos no se dan de cuenta, pero repiten nomás porque yo lo volteaba hace tiempo. Por ejemplo, en la eficiencia física para mis insumo empleado sobre producción alcanzada, todo esto sobre insumos programados sobre producción programada por 100. Entonces, esto mide productividad, ¿no? Por ejemplo, dice, si un valor igual a 100 indica eficiencia, más de 100 ineficiencia, porque si me dice, si me sale 110 significa que 10% más estoy utilizando del insumo o recurso en el producto. Entonces, tiene desperdicio. Cuando es menor a 100 entonces, si es 90 entonces estoy ahorrando un 10%. Por eso es la fórmula invertida, ¿no? Porque si supera 100 me dicen que estoy empleando mucho más, es mejor entendible. Y si es menor a 100 me genera ahorro. Por lo tanto, por eso es que está la fórmula de esa manera, ¿ya? Em, por ejemplo, aquí dice insumos programados, dice, a ver, vamos a primero, dice, quiere utilizar 200 litros de pintura para pintar 100 postes. Entonces, más o menos para cada poste entra 2 litros. ¿No? ¿No? Entonces, insumo programado 200, producción programada 100 postes. Insumo real empleado son 180 litros y producción alcanzada son 100 postes. Si vemos en la relación, aquí hay extremo con extremo, medios con medios, y al final multiplicamos por 100 sale 90%. Como es 90%, no hemos empleado el 100%, ¿no? Entonces significa que hay una eficiencia, es más eficiente porque se ha generado un ahorro del 10% más, ¿no? Entonces, dice, se logró una eficiencia del 90%, lo cual es más eficiente, no que lo programado. Se usó menos insumos por unidad de producción. La eficiencia financiera tiene que ver con el costo promedio, cuánto me cuesta producir algo, ¿no? Ahora, esto es, por ejemplo, esto es respecto a lo que he programado, pero como hemos dicho que es comparativo, tiene que ser respecto al estándar
respecto a la media o al sector. ¿Mm? Por ejemplo, la eficiencia financiera evalúa cuánto costó realmente producir una unidad de producto o servicio. Entonces, este es el costo promedio. Aquí hay que entender dos cosas. Puede ser un costo directo, lo que la gente maneja es costo directo realmente, pero también hay un costo indirecto. Lo que hay que hacer en este caso es un costo total que me diga cuánto realmente es el costo de un bien o servicio. Dice más de 100 ineficiencia financiera, igual a 100 es, dice eficiencia, menor es mayor eficiencia financiera. ¿No? Aquí, por ejemplo, dice un programa de salud presupuestó bolivianos 100.000 para realizar 1.000 consultas médicas. El principal programado es 100.000, la producción programada es 1.000 consultas, costo ejecutado 90.000, producción alcanzada es 950. Aplicando la fórmula, me sale 90%. Significa que por cada servicio he utilizado o me ha costado menos de lo que he programado. Pero eso no dice mucho, ¿no? Porque puede que haya programado un costo alto. Si no comparo con un similar, ¿cuánto le cuesta al otro? Si a otro le cuesta igual, por lo tanto estoy en ese margen. Pero si me cuesta más que el estándar o comparando, entonces no soy eficiente. El otro es el indicador de economía. Este indicador de economía es el que menos se aplica, pero para poder aplicarlo hay que saber dónde se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con el costo, tiene que ver con con la adquisición de recursos o insumos. Costo real de adquisición, costo estimado o presupuestada por 100. La economía se refiere a la capacidad de adquirir los insumos necesarios con el menor costo posible y en el momento oportuno manteniendo la calidad, ¿no? Entonces, si he comprado al mismo precio, entonces me he tenido, estoy en el margen, pero si es menor a 100 que he generado ahorro, mayor a 100 que me ha costado un poco más allá de lo previsto inicialmente, y la ejecución igual a 100 que ha sido exacta, ¿no? Lo que se quiere es que sea menor a 100 para que sea economía, porque así se muestra un ahorro respecto en la gestión de insumos en este caso. Eh, el indicador de calidad, que es otro indicador de desempeño, bien, es el grado en el que un servicio, producto o proceso cumple con requisitos, estándares o expectativas de los usuarios. En su característica es multidimensional, incluye pertinencia, oportunidad, accesibilidad, seguridad, satisfacción. Puede ser medida objetivamente a través de estándares o percibida subjetivamente mediante satisfacción del usuario. Se relaciona con la confianza ciudadana. Se pueden emplear indicadores relativos, cualitativos para esto. Por ejemplo, ese porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida en una oficina pública. Se pueden emplear varios métodos: encuesta de satisfacción, entrevistas, focus group, checklist de estándares de calidad, auditoría de procesos y certificación ISO 9001, pues se puede emplear. Puede ser, por ejemplo, en sus atributos, puede ser por oportunidad, accesibilidad, precisión, satisfacción, comodidad, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es vamos a ver la atención en la ventanilla única del Servicio General de Identificación Personal de SEGIP. Nivel de satisfacción del usuario con la atención recibida. Medir la calidad percibida por los usuarios respecto a la atención recibida durante el trámite de cédula de identidad, considerando aspectos como amabilidad, rapidez y claridad del procedimiento. Nivel de satisfacción, número de usuarios satisfechos, total usuarios encuestados por 100. De acuerdo a la información recolectada, muy satisfechos son 320, satisfechos 150, indiferentes 20, insatisfechos 10, muy insatisfechos 0, total son 500. Entonces agarro, digo, a ver, los que respondieron muy satisfechos o satisfechos son como considerados como valores positivos, ¿no? Entonces aquí dice 320 más 150 sobre 500, que es 94%. Señalo que el 94% de satisfacción refleja una alta calidad percibida en la atención de resultados, sugiere que el servicio cumple adecuadamente con las expectativas de los ciudadanos. Se recomienda mantener los estándares actuales, identificar los pocos casos de insatisfacción para mejorar.
Aquí, por ejemplo, dice encuestas de satisfacción al finalizar el trámite, digital o papel. Se anotan cómo les ha ido en el servicio. Escala de 1 al 5, muy satisfecho hasta muy insatisfecho. Tengo la base de datos de encuestas, informes mensuales de atención al ciudadano, auditoría externa o externa. Entonces, vean, sí se puede aplicar. Para los servicios es sí o sí clave medir la calidad del servicio. Hay entidades que creo que han implementado la ISO 9001, entonces por lo tanto van midiendo la calidad del servicio y eso es importante, eso es recomendable que si ofrecen servicios, implementen la ISO 9001 de gestión de calidad para mejorar constantemente con el enfoque de procesos y la mejora continua. ¿Cómo se construye un indicador? Hemos visto cómo se clasifican, hemos visto, por ejemplo, los indicadores, por ejemplo, que se revisa según su formulación, según su nivel de producción o alcance y según el desempeño. Pero ahora, ¿cómo se construyen estos indicadores? Para la construcción hay que emplear lo que se llama una ficha técnica del indicador, que te permite organizar realmente y hacer un checklist de las características que debe cumplir un indicador. Por ejemplo, uno es el nombre del indicador, que debe ser breve y específica, que identifica a un indicador y refleja claramente qué se está midiendo. No debe ser repetición del objetivo, no puede ser, no, sino debe ser claro, conciso y autosuficiente. No debe incluir el método de cálculo. Debe reflejar el propósito de medición, no una acción. Se sugiere máximo 10 palabras, ¿no? Para un indicador, pero puede exceder el tema es que se entienda bien el indicador. Porcentaje de cobertura de electrificación rural, kilómetro de caminos vecinales mejorados, número de docentes capacitados en educación inclusiva, ¿no? Tiene que ver la definición del indicador que describe la forma clara y sencilla que mide el indicador sin repetir el nombre ni el método de cálculo. Debe responder qué mide, para qué sirve, ser breve, más de 200 caracteres y ayudar a interpretar correctamente los resultados. Por ejemplo, mide el porcentaje de viviendas rurales que cuentan con servicios de electrificación respecto al total de viviendas en las zonas de intervención. Ahora, el método de cálculo, por ejemplo, dice, define la fórmula para obtener el valor del indicador. Por ejemplo, si es un indicador absoluto, no tiene fórmula, ¿no? Pero si es relativo, tasa, una razón, un promedio, un indicador de variación, por lo tanto, sí va a tener una fórmula, ¿no? Por lo tanto, va a usar porcentajes, eh, por miles, divisiones, multiplicación, etcétera. Se indica claramente el número y el denominador, indicar si corresponde la fuente y el año de dato. Si el cálculo es complejo, adjuntar explicaciones ampliadas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno viene un indicador compuesto de varios otros indicadores, por lo tanto, debe tener una hoja de apoyo de cómo se calcula. La unidad de medida, por ejemplo, que es parte del indicador de la construcción, pues, debe expresar en forma concreta si es en porcentaje, si es en número absoluto, si es un índice, si es tiempo, si es costo, debe estar identificada la unidad de medida. La frecuencia de medición, por ejemplo, es otro día. ¿Cuándo se va a medir el indicador? Eh, cada cuánto tiempo se mide el indicador. A mayor frecuencia, mayor posibilidad de seguimiento y ajuste. Frecuencia mínima es mensual, puede ser bimensual, trimestral, semestral, anual, ¿no? En el plano operativo se mide, debería hacerse mensualmente. Si hay problemas trimestralmente, semestralmente. En el plan estratégico se mide anualmente. También en los planes de desarrollo anualmente para comparar y para ver el avance de los indicadores. Sentido del indicador, por ejemplo, significa qué dirección de interpretación va a tener el indicador para saber si está bien o está mal. Si subir o bajar, el valor del indicador representa un mejor resultado. Ascendente, mayor valor, mejor desempeño. Cuando es vacunación, pues, es mayor valor, mejor, ¿no? Índice de cobertura, mayor valor, mejor. Población con acceso a potable, mayor valor, mejor. Pero también hay descendentes, porque cuando el indicador por ejemplo, refleja algo negativo, hay que bajar, ¿no? A menor valor, mejor desempeño. Por tasa de mortalidad materna, hay que bajarlo, ¿no? Cuando menor valor, mucho mejor. Tiempo promedio de atención, mejor, mejor. Costo por usuario, también mucho mejor. La línea base. A ver, aquí es algo que la línea base, hay problemas en la línea base que maneja economía y finanzas. También el Ministerio de Planificación, porque la línea base es cómo está empezando el indicador. Ya, esto se emplea principalmente en indicadores relativos
o en productos, pero de un proyecto. Un proyecto va a generar X producto en X tiempo, por lo tanto, el proyecto como tiene inicio y conclusión son acumulables. Pero en productos generalmente que no son vinculados a- Entonces, la línea base es cómo está empezando el indicador, ¿no? Hay una confusión de economía y finanzas que pone en línea base es cuánto has hecho el año pasado, ¿no? Nada que ver, ese es como es la producción del año anterior, es referencial, pero la línea base es cómo está empezando el indicador. Entonces, hay un mal concepto de la línea base tanto en el Ministerio de Planificación como en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para que ustedes no se olviden que la línea base es cómo está empezando el indicador. ¿Ya? Entonces, pues, si quieren, pueden colocar producción anterior, referencial del año anterior, pero eso no es línea base. La línea base es cómo está empezando el indicador. Debe indicar el año, la fuente. Si es un indicador nuevo, se tomará como línea base el primer valor registrado en el ciclo actual. Por ejemplo, lo dice 45% de cobertura de salud rural, es la línea base del año 2005 según fuente del SNIS. Por lo tanto, con ese valor estoy empezando. La meta, aquí también otro rol que manejan, la meta es cómo se mueve el indicador de la línea base, a dónde tiene que ir. Son valores objetivos que se espera alcanzar en un periodo determinado del indicador. Son cuantificables y realistas, vinculados a los impactos, efectos, productos, procesos e insumos. Puede ser expresado en valor absoluto o relativo. Debe calendarizarse a lo largo del ciclo. Es decir, la meta, yo por ejemplo, 5 años tengo una meta que alcanzar, pero eso debe estar temporalizado por año. En el plan operativo tengo para el año, pero debe estar temporalizado por mes. En el plan sectorial tengo para 5 años temporalizado por año a año. Eso permite ver cuál es la programación de ejecución. La dimensión del desempeño pues, es parte de la ficha también. Por ejemplo, al indicador que le vamos a medir efectividad, eficacia, eficiencia, economía, calidad. Va a depender, no se mide todos no a un indicador, sino tiene que verse qué le voy a medir. En algunos mediré la eficiencia, en algunos la efectividad, dependiendo de qué tipo de indicadores. El parámetro de semaforización también es importante del indicador, significa cuándo es aceptable, cuándo está con riesgo y cuándo es crítico, ¿no? A partir de ciertos eh, niveles de ejecución, ¿no? Mayor al 90, de 75 a 89, menor a un porcentaje, por lo tanto, eso permite. Y por último, hay un criterio para elección del indicador, que sea claro, por ejemplo, que sea relevante, que sea económico en su obtención de información, que sea monitoreable, que se pueda verificar, que sea adecuado, que tenga aporte marginal. ¿Ah? Eh, Entonces, esos son algunos en el documento van a ver que hay muchas cosas más que va explicando, ¿no? Este es un buen documento. Este documento tiene cosas que ningún libro señala, ni las guías metodológicas, ni las normas básicas, ni las directrices, ni otros textos, ¿no? Algunos han copiado parte de esta propuesta, pero sin respetar los derechos de autor, ¿no? Por lo tanto, les pido que repasen y si puedan, adquieran este libro y la siguiente vamos a hablar acerca ya de los planes de desarrollo, ¿no? Cómo deberían formularse, cómo se concentran en impactos, para luego hablar del plan estratégico y llegar a la programación de operaciones. Después vamos a empezar con unas charlas sobre presupuestos, cómo se formula la estructura programática, la programación del gasto, el uso de partidas, de clasificadores. Luego vamos a hablar de las contrataciones estatales, que es interesante. Tengo dos publicaciones respecto a eso. Y al final vamos a hablar sobre la gerencia de proyectos. Y también vamos a hablar sobre la contabilidad. Tengo hecho algunas publicaciones de contabilidad integrada, cómo se registran los principios, evaluaciones, que va a ser interesante. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.